Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos en medio de incidentes, arrancó el primer día de comparecencias en el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. La presidencia de Fernando Villavicencio fue apelada. Vamos en directo a la Asamblea Nacional. Ahí está Karen Haro, que ha seguido de cerca esta sesión y nos cuenta detalles. Karen, buenas noches. Hola en estudios, amigos televidentes en casa, buenas noches. Así es, con tropiezos e incidentes arrancó la primera jornada de comparecencias dentro del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La presidencia de Fernando Villavicencio en la Comisión de Fiscalización fue apelada por un legislador de UNES. El primero en comparecer en este día martes fue el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. 4 fueron los primeros convocados al primer día de comparecencias en la Comisión de Fiscalización en el proceso de juicio político en contra del presidente este martes, pero solo 2 acudieron. La jornada arrancó en medio de incidentes. La presidencia de Fernando Villavicencio en la mesa legislativa fue apelada. No incidente este proceso, presidente. Si usted sigue incidentando, va a tener respuesta. Apele va a tener con toda la... Le apelo a la presidencia. Se la apelo. Esto no se va a ganar, colegas, y el país con aplausos y con gritos. Aquí se va a ganar esta batalla con documentos y con razón. El pedido fue sometido a votación y con 6 a favor se apeló la presidencia. Ana Belén Cordero asumió la conducción de la sesión. El mismo Villavicencio votó a favor. Así es que yo creo que lo más valioso de este día, siendo condescendiente con esta Asamblea Nacional, es votar a favor de mi apelación. Conduzca la sesión, colega Ana Belén Cordero. Usted no está ejerciendo como presidente de la Comisión de Fiscalización. Usted está en la batalla defendiéndole a su presidente. Yo le veo difícil de ecuatorianos cómo es el presidente de la comisión que le debe ese puesto al presidente, puede hacer su responsable en juicio político. La sesión debía continuar y en el uso de la palabra estaba Luis Verde Soto, ex secretario anticorrupción de la presidencia y el primero en ser llamado por los asambleístas interpelantes en este proceso. Habló del informe que se hizo público tras su salida de dicha cartera de Estado y que, entre otras cosas, advertía de al menos 20 riesgos de corrupción en Flopec, situación que dijo informó al presidente. Sí, bajo al señor presidente y al secretario general de la Administración, bajo los mecanismos regulares, telemáticos existentes en el sector público y personalmente una versión escrita. Fue el turno de Edgar Neira, abogado del presidente. Las referencias que usted hace sobre la empresa Flope y los problemas que tiene la empresa pública, ¿son estructurales o tienen una referencia temporal, cronológica al gobierno del presidente Lasso que comenzó el 24 de mayo del 2021? El informe es absolutamente explícito en 3 momentos. El primer momento de 2009 a 2015, el segundo momento de 2015 al inicio de la gestión del presidente Lasso y luego el tercer momento de la gestión del presidente Lasso. Los problemas estructurales se arrastran a lo largo de estos 3 momentos, problemas estructurales que corresponden a arreglos institucionales que debieron ser solucionados en el país. Entre otras cosas, en su intervención Verde Soto afirmó que no investigó contratos, pero que sí determinó que desde EMCO hubo influencia para nombrar a directivos y favorecer a otros. El exsecretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, también acudió. Para finalizar, nada más informarles que en este primer día de comparecencias dentro del juicio político solamente acudieron 2 de los 4 convocados este día martes. Para mañana miércoles están programadas alrededor de 11 comparecencias. Entre los convocados están también expertos y exministros de energía. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Karen. Gracias por la información. Y escándalo en Pachacutic luego de un audio que involucra a la subcoordinadora Cecilia Velázquez en una supuesta gestión de cargos. Dentro del movimiento hay quienes la apoyan y desde la CONAIE piden su expulsión. María Gracia Acosta tiene los detalles. Las bases del brazo político del movimiento indígena se preparan para elegir a su coordinador nacional el próximo sábado 29 de abril en Pastaza, mientras políticamente están en medio de la tormenta y bajo la lupa, debido a que sus votos son importantes para el juicio político del presidente Lasso. En días pasados, el portal Aposta publicó un audio que en entrevista con el mismo medio, Cecilia Velázquez reconoció que sí es suyo. En este dice que no aceptarán pasar cafés, sino ministerios completos. En la Asamblea Nacional nos invitaron los compañeros de la bancada para hacer una evaluación interna justamente de todo lo que se estaba votando.
Y tras conocer su respuesta, hemos intentado conversar con quien fue subcoordinadora nacional del movimiento Pachacutic, Cecilia Velázquez. Sin embargo, no ha contestado nuestras llamadas. Quien sí habló a su nombre fue el asambleísta por este movimiento, Ricardo Vanegas. No quiere decir de ninguna manera que la señora Cecilia Velázquez ha participado de ninguna reunión y que Pachacutic tampoco ha participado de ninguna reunión con nadie en el gobierno. Pachacutic no está negociando nada. Velázquez se enfrentará al exalcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien se refirió hacia las acciones de Velázquez, a quien la CONAIE pidió separar de las filas a través de un comunicado. Se realizaron procesos de seguimiento y monitoreo a las decisiones de los asambleístas. Según información del Departamento de Comunicación del Movimiento Indígena, están a la espera de información oficial del Tribunal Electoral para confirmar si también Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE, participará. Luego de que se proclamen las listas, tienen el tiempo de hacer campaña según el reglamento. El presidente de la República seguirá hospitalizado por lo menos 72 horas debido a la infección a las vías urinarias que afectó su salud desde el sábado. Los médicos del Hospital Militar dieron hoy su reporte. Y haberse detectado un cuadro febril importante, además de una reducción en la capacidad respiratoria, en el nivel de saturación. Una vez superada la fase aguda de la infección, el señor presidente de la República fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Este momento se encuentra estable, hospitalizado en esta casa de salud. Al momento se encuentra recibiendo tratamiento intravenoso, antibióticos y posiblemente será dado de alta de aquí del hospital en las próximas 72 horas. Apenas a 24 horas de haber sido capturado, quien según las Fuerzas Armadas era uno de los cabecillas de la banda de los Tiguerones, Elvis Zúñiga Girón, ha sido liberado por decisión del juez Luis Ceballos de Quinindé. En el Consejo de la Judicatura se analiza la posible suspensión de funciones del juez. Para los ejecutores de los allanamientos y quienes investigaron a Elvis Zúñiga Girón, alias Elvi, la noticia los dejó fríos. Alias Elvi ha sido liberado apenas a 24 horas de haber sido capturado. El juez Ceballos de Quinindé genera esta resolución y dice: se ordena la inmediata libertad del procesado Zúñiga Girón Elvi Rolando, quien ha sido puesto a orden de este despacho, por cuanto se señala audiencia de juicio directo para el 26 de abril. Yo quisiera saber si Elvi va a ir a esa audiencia. Zúñiga, según las investigaciones, cabecilla de la banda de los Tiguerones, incluso amenazó a los policías y militares que lo capturaron. Las amenazas fueron también para quienes borraron las paredes pintadas de su organización en la ciudad de Esmeraldas. Sí, y en muchos de los casos eso es público, ¿no? Las amenazas obviamente para quienes generan los procedimientos, pero yo quisiera que el juez un ratito se ponga en los zapatos de aquellos policías y militares que arriesgaron todo para esta detención. Cómo se sienten ellos y cómo nosotros debemos seguirles motivando pese a estas barbaridades jurídicas. El juez Luis Alberto Ceballos de Quinindé dispuso la libertad inmediata de alias Elvi, cabecilla de los Tiguerones e investigado por la masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas. No obstante, la lista de líderes de organizaciones criminales que han sido liberados por parte de jueces en Ecuador, a pesar de enfrentar condenas por asesinato, narcotráfico y otros delitos graves, podría ser interminable. Algunos de los casos, incluso recientes, que han causado conmoción en nuestro país. Para ejemplo, retomamos el caso de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Tuvo sentencia de 20 años por complicidad en un asesinato y en 2019 la justicia le bajó a 8 años la pena. Salió en libertad y fue asesinado en diciembre del 2020. Entre los más recientes está el caso de Junior Roldán, alias JR, líder de los Choneros, condenado a 35 años de cárcel por asesinato. Cumplió 14. Y se benefició de un habeas corpus, luego fue al hospital. En diciembre pasado le otorgaron una prelibertad, pero se revocó esta medida y ya fue tarde. Alias JR escapó. Y sin ser esta una excepción y ante el cuestionamiento público de la excarcelación de alias Elvi, el director de la Judicatura de Esmeraldas, Henry Domínguez Bustamante, pide suspender por 3 meses en funciones al juez Luis Alberto Ceballos. Lo cierto es que la lista de este tipo de jueces puede ser interminable. Los jueces en Ecuador no dejan de sorprender a la hora de entregar beneficios a delincuentes de todo calibre. Desde líderes de organizaciones criminales hasta exfuncionarios con condenas de corrupción, que con sentencias encima gozan de libertad.
propósito, varias reformas en materia de seguridad entrarán en vigencia el 12 de mayo, entre ellas el incremento en la pena en delitos como la extorsión. También se amplía el tiempo para la detención en flagrancia de 24 a 48 horas. Belén Merizalde nos explica. La situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país obligó a que desde el legislativo se realicen reformas a varios cuerpos legales que están en registro oficial desde el 29 de marzo, pero que entrarán ya en vigencia el 12 de mayo. Entre ellas está el endurecimiento de penas en varios delitos que hoy causan zozobra en el país. Las denominadas vacunas, es decir, el delito de extorsión, ahora constan con mayor especificidad. Estas reformas que en efecto lo que han hecho es, digamos, aclarar el tipo penal de extorsión, digamos, ubicando específicamente lo que tiene que ver con lo que se denomina el pedido de dinero para comercios o a los restaurantes, lo que se denomina la vacuna. La pena privativa de libertad en estos casos es ahora de 7 a 10 años. También se introdujo una nueva figura que se refiere al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, lo cual será sancionado con 13 a 16 años de cárcel. El terrorismo, delito que ha cobrado importancia en el país, también tiene una pena mayor. La sanción ahora es de 13 a 16 años de prisión. Considerábamos que el terrorismo solo era aquello que atentaba contra la seguridad interna o externa del Estado, pero ahora vemos y observamos que esto comienza a ocurrir a diario. Desde la policía califican de positivas estas reformas. Nos va a permitir mejorar algunas condiciones. Una de ellas es pues las 48 horas de la unidad de flagrancia, lo cual hace que nos permita hacer la persecución ininterrumpida o por medios tecnológicos. Esa es una innovación que se solicitó. Además de entre las reformas, consta que en la ejecución de tareas para prevenir o combatir el crimen organizado, así como para defender a los habitantes de las situaciones de violencia, la Policía Nacional como ente ejecutor podrá contar con el apoyo complementario, extraordinario, regulado y fiscalizado de las Fuerzas Armadas, lo que a decir de los expertos significa que ya no se requerirá en estados de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en las calles. Y Fuerzas Armadas implementan estrategias militares en las diferentes ciudades para combatir la ola delincuencial que se vive en el país. Paul Cuello nos cuenta que cientos de uniformados ejecutan operativos CAMEX en las calles. Cientos de militares han salido de sus cuarteles y destacamentos en estos últimos días para colaborar en los operativos de control que se ejecutan en las diferentes ciudades del país. Se ha suspendido los cursos de perfeccionamiento, todos esos alumnos que están en los cursos están incorporándose a nuestras unidades y es un contingente sumamente importante. Los alumnos de la Escuela de Infantería, de la Academia de Guerra. La disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es reforzar los operativos CAMEX, que es el control de armas, municiones y explosivos en las principales ciudades del país. Esta semana, dada la declaración del Comando Conjunto, se incrementaron tropas a nuestro comando operacional. Se han incrementado tropas con las cuales estamos masificando las operaciones de control de armas, municiones y explosivos. Otra disposición que han dado las autoridades es intensificar los controles en las zonas de frontera para evitar el ingreso irregular de armas de fuego. La semana anterior encontramos 1000 explosivos quiebrapatas. Son minas antipersonales que utilizan los grupos irregulares armados. Además de 30 granadas caseras que se las denomina tatucos. Y subrayan que estas operaciones no únicamente se están ejecutando en las ciudades como apoyo a la Policía Nacional, sino que ya al ser amenazas terroristas están implementando diferentes estrategias militares. Este tipo de operaciones militares permiten el uso del poder militar sobre la amenaza existente, que es una amenaza que está afectando la sobrevivencia y la soberanía del Estado. En Esmeraldas, por ejemplo, se ejecutan a diario operaciones conjuntas en las zonas más conflictivas, que son los centros de operaciones de las bandas criminales. Ingresamos cerca de unos 60 servidores de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Son equipos tácticos. Se ha logrado capturar a líderes de bandas criminales y ya son más de 4 días que no se registran muertes violentas en la provincia.
Con amenazas y explosivos, extorsionadores asedian a comerciantes en zonas populares de Guayaquil. Varios eventos de este tipo se han reportado en las últimas 24 horas. Cartel Nueva Generación, plomo o plata. Es el mensaje en este panfleto que fue dejado en una tienda de abastos en el sector de Montebello. Ocurrió en horas de la madrugada de este martes mientras regía el toque de queda, al mismo tiempo en el que sujetos dejaron este explosivo a pocos metros, al pie de una farmacia cuyos propietarios prefirieron mantener con las puertas cerradas. No se sabe aún por cuánto tiempo, y es que hay temor. El explosivo fue retirado por personal especializado de la policía, pero el hecho genera temor en los propietarios de locales contiguos, que por lo pronto solo han recibido panfletos, pero confiesan que cerrar e irse empieza a ser una de las alternativas que barajan, pues se sienten acorralados. Por ejemplo, nosotros alquilamos, y si ya viene eso, nos toca de ley cerrar, porque a veces ni vendemos ni para el alquiler, la luz. Otros, como el propietario de esta ferretería en la Juan Montalvo, que ha atendido por más de 40 años, ya tomaron la decisión. Tras ser blanco de asaltos y extorsiones, nos cuenta fuera de cámaras. Ha decidido cerrar sus puertas porque así ya no se puede trabajar, asegura. Lo intentó todo, incluso poner una cadena al pie, para evitar que se repita la vez que sujetos entraron con vehículo y todo a su local, rompiendo con violencia la puerta principal. 40 años, señor periodista, aquí trabajando decentemente. ¿Para qué? Para cerrar las puertas. ¿Por qué? Por la inseguridad. Y eso no es correcto. Los comerciantes asediados. El último de los casos se reportó en Mucholote, afuera de otra tienda. Ahí sujetos dejaron una funda con un explosivo. El artefacto fue retirado por la policía para realizar una detonación controlada. El evento no pasó a mayores, pero la intranquilidad continúa y se ha convertido en hartazgo. Que paran obviamente el trabajo, asustan a las personas también comienzan a emigrar o a pensar en vender las cosas. Según información de la Fiscalía, los casos de extorsión se han incrementado en un 300% en 2023, solo contando los que se denuncian, porque hay muchas víctimas que prefieren el silencio. Otro policía fue asesinado durante un operativo antidelincuencial. Ocurrió esta vez en Buena Fe, en Los Ríos. El agente fue trasladado a una casa de salud luego de recibir el impacto de bala a la altura del cuello. Horas después se confirmó su muerte. La policía informa que uno de los antisociales pudo ser capturado, al igual que el vehículo en el que se movilizaba. Interpol declaró este martes que la mayor operación contra armas de fuego llevada a cabo en Centroamérica y Sudamérica dejó como resultado el decomiso de miles de armas ilegales y de drogas por un valor de 5.700 millones de dólares. Michelle Villasís nos tiene los detalles. Se trata de la mayor operación coordinada por Interpol contra las armas de fuego ilícitas en Latinoamérica. Dejó 14.260 arrestos. Gracias a la cooperación de una quincena de países, se logró incautar 8.263 armas ilícitas y más de 300.000 municiones. El dispositivo, bautizado Operación Gatillo 9, se desarrolló entre el 12 de marzo y el 2 de abril. La lista completa de países participantes en esta operación se compone de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México. El operativo condujo a la desarticulación de 20 grupos delictivos organizados. Los vínculos entre las armas y el mercado de la droga quedaron en evidencia en esta operación, con la confiscación de 203 toneladas de cocaína, valoradas en 5.7 millones de dólares, y 372 toneladas de sustancias precursoras de drogas. Asimismo, se descubrieron delitos como corrupción, fraude, tráfico de personas, crímenes medioambientales y actividades terroristas en la región. Les contamos, amigos, habitantes de las zonas aledañas a la vía Calacalí, La Independencia, realizaron un plantón en el kilómetro 166 para pedir que se construya el nuevo puente ofrecido por el gobierno nacional. La población le recuerda a las autoridades que hace un mes se cayó un puente sobre el Río Blanco, el mismo que afectó a las actividades y a la movilidad.
La medida de hecho se da en paralelo al cumplimiento de un mes de la caída del puente sobre el Río Blanco a causa de la fuerte temporada invernal vigente. Decenas de ciudadanos salieron para expresarse de manera pacífica y hacer notorio el malestar ante lo que aseguran es un ofrecimiento del gobierno nacional que no se cumplirá. El presidente al día siguiente que se cayó el puente estuvo aquí y nos prometió que en 40 días, en 45 días iba a solucionar el problema con un puente de baile. Las clases para el régimen Costa inician la próxima semana. Esto ahonda más la preocupación de padres de familia que han decidido dejar a sus hijos por ahora excluidos de educarse, ante el peligro que representa movilizarse a través del río. Ya iniciamos próximamente las clases y la seguridad de nuestros hijos. El comercio y el turismo están en agonía en el kilómetro 166 y en los sectores que conectan a Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo. Se han esperado medidas paliativas, pero ninguna de estas es tangible hasta el momento. Nosotros que hacemos turismo estamos aislados porque no tenemos quien llegue a hacer el gasto en nuestro territorio. Ahorita desolado, como ve, no pasa nadie. Faltan pocos días para que se cumpla el plazo exacto entregado por el primer mandatario y con ello se anticipan medidas más radicales. Pero en 15 días, si no nos ponen asuntos, cerraremos la vía. A ver por dónde van a pasar, a ver si no nos van a hacer caso. Al menos una docena de carreteras están cerradas por colapsos, derrumbes y deslizamientos, según el servicio EQ 911. Carlos Acoto nos cuenta que este fin de semana se reportó el hundimiento de la calzada en un tramo de la vía Guayaquil-Riobamba, por lo que tuvo que cerrarse el tránsito. Según moradores del sector, hace unos 15 días se venía evidenciando el resquebrajamiento del asfalto aquí, en el kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Riobamba. Este fin de semana esas grietas se convirtieron en un socavón que provocó que en un primer momento la vía quede parcialmente habilitada, pero en lo posterior se decidió cerrarla por completo. Tenemos una cantidad, eran unos 500 metros, que ya ha ido ya la mayoría de la vía. Pues en cualquier momento se puede venir abajo. Es así que la vía Guayaquil-Cumandá, Payatanga, Colta, Riobamba se encuentra cerrada al momento, según ha confirmado el EQ 911. Pero no es la única novedad que se ha reportado en Chimborazo, donde otras dos vías están cerradas. La vía Riobamba-Cuenca por deslizamiento de tierra y la vía El Triunfo El Piedrero Huigra-Alausí por la alerta naranja que actualmente mantiene la Secretaría de Gestión de Riesgos. Loja, también dos vías se encuentran cerradas por deslizamientos de tierra y un socavón. Está bloqueado el paso de las vías Cariamanga, Sosoranga, Macará, así como la vía Antigua a Catamayo. En los ríos un escenario similar. Por el colapso de un puente está bloqueado el paso en la vía Montalvo-La Vitalia. Y por el desbordamiento del río Junquillo se encuentra cerrada la vía El Guayabo-Baba. Se reportan además dos vías cerradas en Napa, dos en Santo Domingo de los Áchilas, una en Bolívar y una en Pichincha. Y adicionalmente 24 vías parcialmente habilitadas en provincias como Azuay, Garchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Loja, Manabí, Morona Santiago, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Situación que complica aún más la circulación por las vías del país, tema que se viene denunciando durante varios meses ya. Para conocer cuál es el plan de intervención hemos solicitado en reiteradas ocasiones una entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Y hasta el cierre de este reportaje no se ha podido concretar. El inicio de clases en la costa tiene dos caras diferentes. Mientras en unidades educativas privadas ya comenzaron de manera paulatina, varios planteles fiscales tienen problemas en infraestructura y no están listos para recibir estudiantes. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. En la costa inician las clases paulatinamente, pero no para todos. Mientras las escuelas y colegios particulares están listos, los planteles fiscales, por el contrario, no. Y un año más tienen problemas. La etapa invernal e incluso el sismo de marzo dejó estragos que no han sido solucionados a tiempo. Guayas es la provincia más afectada. Hay daños en más de 183 entidades fiscales por la lluvia y 56 por el sismo. Creo que como mamá no dejaría que mis hijos existan esta semana. Si estaríamos por ver el otro mes. Según el Ministerio de Educación, en 30 establecimientos ya se hacen trabajos. Sin embargo, se confirmó que 158 unidades educativas fiscales deberán iniciar un plan de contingencia
emergencia por estas afectaciones y mantener una modalidad a distancia. La ministra María Brown ha dicho incluso que hay casos en los que habrán retrasos para iniciar. La otra cara de la moneda la tienen los planteles particulares, en donde ya están empezando a recibir estudiantes en Guayaquil, como en la Unidad Educativa Espíritu Santo, mientras en la Unidad Educativa La Moderna inician este miércoles y han aplicado nuevas medidas de seguridad ante el pedido de padres de familia. Incluso reciben asesoría del extranjero. Expertos en seguridad, de las experiencias que se han utilizado en otras partes del mundo. También me he reunido con la alcaldía. Este año hemos duplicado el número de cámaras, vamos a duplicar el número de guardias que tenemos. Se espera también que este jueves se brinden más detalles sobre el inicio de clases y medidas de seguridad, algo que preocupa de sobremanera en sectores como Monte Sinaí y Sociovivienda en Guayaquil, pero también en Esmeraldas, ante la ola de violencia. Con muchas dudas de poder enviar a nuestros hijos, a nuestros nietos a la escuela por la incertidumbre que se vive. Dos realidades diferentes entre unidades educativas, fiscales y particulares en la costa, pero también una preocupación en común, la seguridad de los estudiantes. Gracias, amigos. Este miércoles, la jueza Cecilia Pareja deberá dar a conocer si acepta o no la acción de protección planteada por el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, contra el presidente Guillermo Lasso. Terán exige que se entregue el presupuesto necesario para la función judicial. Serían alrededor de 265 millones de dólares. No solamente es el volumen del flujo procesal, sino también son las condiciones de dignidad. Este video fue subido en la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura a un día de que se reinstale la audiencia en la que la jueza de Pichincha, Cecilia Pareja, resolverá si acepta o no la acción de protección planteada en contra del presidente Guillermo Lasso y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por la falta de recursos para la función judicial. La demanda fue presentada por Wilman Terán, titular de la Judicatura, quien ha recalcado que lo hizo como un ciudadano común y no revestido de autoridad. Según Terán, serían 265,7 millones de dólares los que se deberían entregar a la función judicial. El director general del Consejo de la Judicatura, David Guzmán, sostiene que no se trata de un reclamo únicamente al gobierno de turno, sino que corresponde a ejercicios que han ido mermando poco a poco el presupuesto de la Judicatura alrededor de 10 años. Cabe indicar que actualmente el presupuesto del 2023 se asemeja bastante al presupuesto que se tenía en el 2013. Explica que el 98% del presupuesto se va en gasto corriente, es decir, el pago de salarios, porque se trata de una entidad que brinda atención al público. De allí que explica, por ejemplo, hoy hacen falta cerca de 700 jueces. Cada juez percibe un salario promedio de $5,000. Por su parte, el Ministerio de Finanzas sostiene que la función judicial no ejecuta todo el presupuesto que se le entrega, aunque desde la Judicatura lo niegan. Lo que sí está claro, según expertos, es que la economía del país no es holgada. El año pasado el déficit fue de 1,6% del PIB y para este año es muy probable que el déficit incluso llegue a duplicarse. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos en un momento en el cual 260 millones de dólares no es poca plata y sobre todo en un momento en el cual el gobierno central va a enfrentar dificultades para cubrir sus necesidades de financiamiento. La decisión judicial se conocerá este miércoles a las 9 horas. Por segunda ocasión, los consejeros de Participación Ciudadana electos se reunieron con la presidenta del organismo, Gina Aguilar, para trabajar en una transición coordinada. Daniela Valencia nos cuenta que los equipos técnicos entrantes y salientes se reunirán a partir de este jueves. A menos de un mes de que los nuevos consejeros de Participación Ciudadana electos asuman funciones, la actual administración allana el camino para una transición coordinada. Este martes, en una segunda reunión, se estableció un calendario para que los equipos técnicos de cada consejero reciban la información requerida. El proceso iniciará este jueves con la Secretaría de Transparencia. Trabajando contrarreloj para cerrar los procesos, para avanzar lo que más podamos y poderles dejar a ustedes totalmente la información de nuestra parte. A esta reunión acudieron 3 de los consejeros electos y los delegados de los vocales que no pudieron estar presentes. Todos resaltaron el acercamiento de los actuales funcionarios. Hubo quienes mostraron interés en temas puntuales. Esperaría también que tengamos algunos ya luces sobre cómo caminan los concursos de oposición y méritos. El trabajo entre los equipos continuará el viernes con una reunión con la Secretaría de Participación Ciudadana para luego seguir con la coordinación técnica. La próxima semana se abordarán
abordarán temas de apoyo jurídico, Secretaría General y Coordinación Administrativa Financiera. Y a partir del jueves de la próxima semana comencemos a tratar el pleno y los concursos. Habría que verificar los estados, si no ha sido viciado, si está de buena manera, si se ha llevado de una manera responsable. Y si es así, tiene que continuar. El actual Consejo de Participación Ciudadana lleva 2 meses y medio en funciones. De los 8 concursos de selección y designación de autoridades, 2 están en etapa de admisión. Los nuevos consejeros asumirán funciones el próximo 14 de mayo. La Procuraduría General del Estado apeló la decisión que restituye la pensión vitalicia al ex vicepresidente Jorge Glass. Daniela Valencia nos cuenta que además este monto podría ser retenido para cumplir con el pago de la reparación integral ordenado en la sentencia. A pesar de contar con 2 sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho, el ex vicepresidente Jorge Glass recibirá nuevamente una pensión vitalicia. Así lo determinó el juez del Cantón Balsas en la provincia del Oro, Eleuterio Aguilar. En la resolución del pasado jueves 13 de abril, además determinó que en 10 días el Ministerio de Economía y Finanzas deberá transferir $139.171 por las sumas mensuales que dejó de recibir desde septiembre de 2020. Mediante un comunicado, el ministerio rechazó esta decisión y anunció que apelará la misma, pues no tiene competencia para esta restitución. Poco falta para que le condecoren en el país. El señor adeuda además por las sentencias ejecutoriadas. La restitución de este derecho al exfuncionario se dará aún por encima de que le adeuda al país $8,2 millones como reparación integral, 7,5 millones por el caso Odebrecht y 778.224 por el caso Sobornos 2012-2016. Respecto a la Procuraduría General, presentó un escrito en la Corte Nacional en el que pide que el juez de ejecución de la sentencia en el caso Sobornos retenga el dinero para cancelar su deuda. Es lo que mínimo que se podría hacer. Glass es el monumento a la corrupción, a la impunidad. Sin embargo, para el abogado penalista Marcelo Dueñas, el objetivo de la Procuraduría será difícil de cumplir, pues a su parecer es contrario a derecho. Las pensiones jubilares, los sueldos, en definitiva, de una persona, son inembargables por mandato constitucional. El 22 de junio de 2022, a través de una reforma como parte de la Ley de Apoyo Humanitario, se estipuló que se exceptúa del beneficio de las pensiones a los mandatarios que no hubiesen cumplido el periodo para el cual fueron electos o por haber sido sentenciados por delitos de peculado, cohecho y concusión. De acuerdo a la defensa de la Procuraduría, la sentencia en casación en contra de Glass fue posterior a esta reforma. Con la apelación tanto de Procuraduría como del Ministerio de Finanzas, jueces superiores a Aguilar revisarán la resolución.